El 12 de abril de 1931 tienen lugar unas elecciones municipales que se transforman en una especie de plebiscito sobre la monarquía. En las principales capitales del Estado ganarán las coaliciones formadas por los partidos republicanos y socialistas. En el caso de Barcelona, donde nos encontramos, en el ayuntamiento, se elegían 50 regidores o concejales. De esos, 38 serán para Esquerra Republicana de Cataluña y la coalición formada por el Partido Socialista y el Partido Republicano Radical. Bien, el 14 se precipitan los acontecimientos. Miles de hombres y de mujeres saldrán en todas las ciudades a la calle en una especie de mezcla entre manifestaciones contra la monarquía y celebraciones populares de su caída, cuando las noticias lleguen de que Alfonso XIII, el bisabuelo del actual Felipe VI, ha marchado al exilio, a la Italia de Mussolini. En el caso de Barcelona, el júbilo llenó también las calles, llenó las Ramblas, llenó la Plaza Cataluña, pero también llenó esta plaza, la Plaza Sant Jaume. Aquí tenemos el Ayuntamiento de Barcelona, pero también tenemos este otro edificio de aquí, que es la Generalitat de Cataluña. En 1931 no era la Generalitat, era la Diputación Provincial. La Generalitat, como institución de autogobierno de Cataluña, había sido anulada por los Borbones ya en 1714. Pues bien, será en este edificio, en ese balcón, donde saldrá Macià, un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, a proclamar no una república, sino dos repúblicas. Aquí se proclama la República Catalana en el marco de la República Federal Ibérica. Como vemos, la cuestión catalana, como otras muchas demandas democráticas, tal como el reparto de la tierra, la reforma agraria, la separación de la Iglesia y del Estado, la independencia de las colonias, particularmente de Marruecos, donde la resistencia rifeña venía combatiendo por su independencia desde el inicio de la ocupación francesa y española. Bueno, todas estas demandas democráticas serán un elemento clave del proceso revolucionario que se iniciará con la caída de la monarquía y estarán siempre mezcladas por otras demandas sociales relativas a la vivienda, al empleo, al salario, que además se habían visto agravadas con el impacto de la crisis económica internacional que se había iniciado en 1929, con el crack del 29 en Nueva York, y que a la altura del año 31 había cruzado ya el Atlántico. Bien, la caída de la monarquía lo podemos considerar como el hito fundacional de la Revolución Española, un largo proceso que se alargará hasta mediados del año 37 y que iremos repasando en este curso. En la sesión de hoy hablaremos justamente de este hito fundacional, de la caída de la monarquía, de la caída del Borbón y de las diferentes estrategias que se pondrán en juego por parte de las corrientes del movimiento obrero para resolver esta agenda de demandas democráticas y sociales. El revolucionario italiano Antonio Gramsci utilizó la categoría de revolución pasiva para hablar de procesos históricos muy diferentes entre sí. A mí me interesa el uso que hace para hablarnos de la historia, de los cambios económicos, sociales, políticos que vive en su país, Italia, en la segunda mitad del siglo XIX. Es el momento de la reunificación italiana, ¿no? Y es un proceso que nos dejó una frase conocida seguramente por todos y todas vosotras, ¿no? Que es aquella con la que acaba la película El gato pardo, ¿no? De que algo cambie para que nada cambie, ¿no? Bueno, esa máxima, ¿no? Tanto del proceso italiano como de otros muchos procesos en el siglo XX, es la que podría resumir bastante bien o bastante sintéticamente qué es eso de la revolución pasiva. Es el intento de la burguesía, ¿no?, para propiciar una serie de transformaciones, el tránsito de una sociedad feudal a una sociedad capitalista, a una economía de mercado, a algún tipo de forma de Estado liberal, pero que este cambio sea, digamos, realizado desde arriba, no desde abajo, sino que sea realizado mediante el acuerdo, mediante el pacto entre la burguesía nacional, la naciente burguesía nacional y las viejas clases nobiliares, el clero y la monarquía allí donde fuera posible, ¿no?, como representación, ¿no?, representante de todas esas viejas clases. Es un cambio que lo que intenta evitar es, que se produzcan revoluciones protagonizadas por los sectores populares, por el campesinado pobre y sobre todo que entre en escena el fantasma que ya recorría Europa, ¿no?, que era el fantasma del comunismo o el fantasma de la clase trabajadora, ¿no? Es el intento de evitar que la clase trabajadora entre en escena en la resolución de, toda esa agenda de demandas y de transformaciones democráticas que implicaban las revoluciones burguesas del siglo XIX y de finales del siglo XVIII. En el caso del Estado español, podríamos decir que el tipo de revolución burguesa que se vive durante el siglo XIX es prototípica de este tipo de revolución, de la revolución menos revolucionaria posible. La burguesía española no solamente es timorata ante la revolución y al enfrentamiento con las viejas clases del antiguo régimen, sino que es abiertamente hostil a todo intento de revolución o de transformación desde abajo. Desde el primer momento optarán por la vía del acuerdo entre la naciente y todavía débil burguesía hispana
hispana con la monarquía, fundamentalmente a partir del reinado de Isabel II, ¿no? Que abarca buena parte del siglo XIX, desde la década de los 40 hasta finales de los años 60, y que es donde se va a constituir lo que se conoce como el Estado liberal y se van a realizar la mayor parte de las transformaciones sociales que convertirán al Estado español en una economía de mercado. Esta alianza evita la revolución por abajo. De hecho, durante el siglo XIX vamos a ver que no es un siglo precisamente estable, hay inestabilidad política, cuesta asentar y construir el Estado liberal, pero todos los intentos de intervención de alguna facción de la burguesía en este panorama no apelan a una movilización de las masas, sino que se resuelven entre conspiraciones y sobre todo algunas asonadas o golpes militares. Cuando se produce, porque las crisis por arriba permiten a veces que se produzcan accidentes, ¿no? Es decir, que pueda haber procesos revolucionarios o procesos de intervención de las masas urbanas o campesinas, siempre vuelve a haber ahí una unidad entre los diferentes agentes y la monarquía para aplastar ese tipo de intentonas de la manera más contundente y sanguinaria posible. Por lo tanto, se constituye el Estado liberal bajo el reinado de Isabel II y el régimen de la Restauración, con Alfonso XII, Alfonso XIII, es una continuidad de ese Estado. Ahora bien, esta apuesta por la revolución desde arriba tiene, podríamos decir, un peaje o una serie de costes, ¿no? Y es que el Estado resultante es un Estado mucho más débil y el capitalismo resultante es también un capitalismo mucho más débil. No solamente tiene un peaje que será pagado por las clases populares que no podrán acceder, por ejemplo, a la tierra, sino que también es un peaje incluso para la propia burguesía nacional que tiene que cargar a cuestas, digamos, con el coste de sostener esa costosa alianza con el clero, la nobleza y las viejas clases, ¿no? Empezando por la propia monarquía. Vamos a describir, ¿no?, cuál es ese peaje, porque eso es lo que explica la importancia que tenían en el Estado español, a la altura del año 31, las demandas democráticas irresueltas. Bien, si atendemos, por ejemplo, a la principal de ellas, la cuestión agraria, en el Estado español no se ha producido una reforma agraria, no se ha producido una expropiación en medio de la revolución burguesa, una expropiación de las tierras del clero y la nobleza para su reparto entre el campesinado pobre. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, en Francia, y eso, al no producirse, evita dos cosas. En primer lugar, no hay una legión de varios millones de campesinos propietarios que son estabilidad o son base social del nuevo Estado liberal, y en segundo lugar provoca también una crisis hacendística. Los campesinos pagan impuestos y eso permite que el Estado pueda desarrollar una potente hacienda. Y son los grandes problemas que atraviesa el Estado español durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. La falta de base social, de legitimación entre las clases populares y una crisis hacendística que se arrastra desde el siglo XIX y que no se termina nunca de resolver. De hecho, aquí la tierra sigue en muy pocas manos. Ha habido desamortizaciones, se ha desamortizado la tierra de la Iglesia, pero no se ha repartido esa tierra ante el campesinado, sino que se ha sacado a subasta y por lo tanto ha pasado a engrosar los ya abultados patrimonios de los grandes tenedores de tierra, sobre todo ligados a familias de la nobleza o también a familias burguesas que, bueno, han accedido, digamos, al mercado de la tierra, ¿no? Bien sea mediante la tenencia, mediante la compra o bien desarrollando las finanzas, ¿no?, las hipotecas ligadas a este sector. En segundo lugar, tenemos la cuestión de que el Estado no solamente no recibe ingresos, sino que tiene que seguir subsidiando a las viejas clases, ¿no? El caso de la Iglesia es el más prototípico. El Estado tenía que seguir manteniendo a curas, obispos, monjas, etcétera, etcétera, etcétera. Además de que, por supuesto, no pagaban ni un solo impuesto, ¿no? Y también a una buena parte de la nobleza, que lo hace sobre todo desarrollando un ejército que no se caracterizó por ser precisamente el más eficaz de Europa o el más moderno, pero sí que se caracterizaba por tener un altísimo número de oficiales respecto al número de tropa que tenía. ¿Por qué? Porque era en esa casta reaccionaria de los oficiales del ejército donde se refugiaban y, bueno, era la fuente también de manutención, incluso de ascenso social y de ascenso político de una parte de las viejas clases nobiliarias, ¿no?, que encontraban ahí refugio. Y al mismo tiempo tenían que desarrollar un Estado profundamente centralista, ¿no?, que controlara todos estos recursos para controlar estas transformaciones desde arriba. Eso incrementa la opresión nacional en las naciones que están dentro de la península ibérica, como es la cuestión catalana que mencionábamos antes en la Plaza San Jaume, pero también hace que el Estado tenga que buscar permanentemente el expolio de otros territorios, ¿no? Mientras se pudo hacer con las colonias de ultramar, hasta 1898 se emplearán grandes recursos en poder mantenerlas,
y cuando esas colonias se pierden, el Estado español se involucra en una nueva aventura colonial que es la ocupación del Marruecos español, mal llamado español, que será en acuerdo con Francia. A partir de 1906 se le entregará al Estado español algunas zonas del protectorado colonial francés. La más importante económicamente será la del Rif y también políticamente, porque será ahí donde se concentrará la mayor parte de la resistencia contra la ocupación francesa y española. Bien. Todos estos problemas, digamos que se van a ir acumulando, se van a ir desarrollando, van a meter al Estado español en una lenta pero permanente decadencia, ¿no? Acentuada sobre todo después de la pérdida de las colonias de ultramar en 1898, y constituyen un Estado, en primer lugar, terriblemente oligárquico y al mismo tiempo con un capitalismo bastante menos avanzado que el de otros países europeos. Y eso impide incluso que el Estado español pueda desarrollar elementos que vemos más claramente en Francia o en Gran Bretaña, ¿no? Como una potente aristocracia obrera, ¿no? O algunos mecanismos para integrar y cooptar a buena parte del movimiento obrero. No es que no tengamos aristocracia obrera, no es que no tengamos organizaciones reformistas que serán cooptadas o que, actuarán de esa manera durante el régimen de la Restauración, fundamentalmente el Partido Socialista y la UGT, pero sí que, a diferencia de otros países europeos, contamos con millones de trabajadores y trabajadoras que no se sienten representados, por así decirlo, con el régimen de la Restauración y que no han sufrido ese proceso de cooptación. Por lo tanto, el Estado español se convierte a finales de los años 20 en una especie de polvorín, ¿no? Con toda esa agenda de demandas democráticas pendientes y con una clase trabajadora y un campesinado que no se siente en absoluto representado y está profundamente desafecto con el régimen de la Restauración y con el Estado liberal y la estructura que el capitalismo español se ha dotado en las últimas décadas. Toda esta decadencia y toda esta crisis va a terminar en una dinámica casi de descomposición del régimen de la Restauración, ¿no? Y que se expresa sobre todo que en los meses y años previos al 14 de abril del 31 vamos a ver mucho cambio de chaqueta, mucho viejo monárquico que de repente se vuelven republicanos. Digamos que están haciendo suyos esa máxima de la que hablábamos antes, ¿no? De que es necesario que algo cambie para que todo siga igual. Es decir, que hay que evitar a toda costa que esta crisis, que esta agenda de tareas democráticas y de demandas democráticas y sociales pendientes sea tomada en sus manos por algún tipo de movimiento revolucionario protagonizado por la clase trabajadora y los sectores pobres del campesinado. A eso van a apostar, a evitar este escenario, los republicanos, tanto los republicanos progresistas como los republicanos conservadores, por supuesto, y también en alianza con la principal corriente reformista del movimiento obrero, con el Partido Socialista y la UGT. Todos ellos llegarán a un pacto en el año 30, el conocido como Pacto de San Sebastián, que será el que se pondrá a la cabeza del 14 de abril del 31. Digamos que el Pacto de San Sebastián, concretamente su llamado Comité Revolucionario, se constituirá en Gobierno Provisional de la República. Esto de Comité Revolucionario, desde mi punto de vista les quedaba un poquito grande, sobre todo si atendemos a los nombres y apellidos que conformaban dicho Comité Revolucionario. Por ejemplo, ahí encontramos a Miguel Maura, un político conservador de la Restauración. Es el hijo de Antonio Maura, el que fuera presidente del gobierno con Alfonso XIII durante los hechos de la Semana Trágica. Encontramos también a Lerroux, Alejandro Lerroux, el que será después presidente del gobierno durante el periodo del Bienio Negro, el periodo más oscuro de la Segunda República, del que hablaremos en la siguiente sesión. O encontramos a Alcalá Zamora, el que será el primer presidente de la Segunda República, que era republicano, pero era conservador, católico y además terrateniente, un gran propietario de tierras. Bien, los republicanos, en alianza con el Partido Socialista, se ponen a la cabeza de este proceso. Se intenta de esa manera evitar o canalizar ese malestar popular, ¿no?, que se ha expresado en los días previos al 14 de abril y que se ha expresado también en forma de júbilo y de celebración el mismo 14 de abril, ¿no? Para las clases populares, para la clase trabajadora, representa la monarquía, digamos, condensa, ¿no?, todos los males acumulados, ¿no?, tras décadas y décadas y décadas de padecimientos en el campo y en la ciudad. Acabar con la monarquía abre un horizonte, ¿no?, en donde las ilusiones son enormes. Hay ilusiones en que el nuevo régimen, que se terminará de constituir con las Cortes Constituyentes de junio del 31, y el primer gobierno, el llamado gobierno del bienio progresista, un gobierno de coalición entre republicanos progresistas y el Partido Socialista, resolverán toda esa agenda, ¿no? La cuestión de la tierra, resolverán el peso que todavía seguía teniendo la Iglesia, resolverán el peso que seguía teniendo la casta de los oficiales en la vida política, económica, social del país, ¿no?
O resolverán otras cuestiones como la opresión nacional, por ejemplo, de las naciones incluidas dentro de la península ibérica, como es la cuestión catalana. Bien, son ilusiones que van a quedar rápidamente defraudadas. Y es que quienes estaban al frente eran, insisto, representantes de la burguesía. Y la burguesía tenía muchos problemas para abordar esos problemas si no era haciéndose el harakiri, es decir, si no era pegándose un tiro en el pie. Vamos a examinarlos uno por uno. En primer lugar, donde creo que queda más claro es en la cuestión agraria. La cuestión agraria en el Estado español se podía resolver, pero claro, su resolución implicaba la expropiación de los grandes terratenientes para poder repartir lotes de tierra a los millones de campesinos pobres. Bueno, hacer eso implicaba no solamente una merma económica, un daño económico a los grandes terratenientes, sino que ponía en cuestión la estructura del propio capitalismo español. Había otros muchos capitalistas, otras muchas familias burguesas que veían en cuestión sus propios intereses y privilegios. Por ejemplo, el más claro es el de la burguesía financiera. La burguesía financiera se había desarrollado en gran medida dando créditos e hipotecas a esos nobles que accedían a la compra y acumulación de tierras. Si a esos nobles terratenientes se les quitaban las tierras, también los grandes hombres de las finanzas españolas podían ver comprometido su negocio porque no serían abonadas esas hipotecas y esos créditos. Así que la reforma agraria que terminará aprobando el gobierno del bienio progresista será una reforma agraria, pero no mucho. Es decir, se aprueba una reforma agraria con unas condiciones tan restrictivas en las posibilidades de expropiación y además expropiación con pago, que la cantidad de lotes de tierras que se reparte es mínima. Se calcula que se hubieran necesitado nada menos que 100 años, 100 años para poder resolver el problema agrario en España si se seguían los ritmos de la reforma agraria del 31. Es decir, que a día de hoy todavía estaríamos aplicando la reforma agraria del año 31. Si vamos, por ejemplo, al problema de que el Estado tenía que seguir manteniendo a las viejas clases nobiliares, ¿no? Al clero, a la iglesia o a una buena parte de la nobleza por medio del ejército, bueno, eso era directamente enfrentar a esos poderes que eran poderes reales, poderes económicos, sociales y en el caso del ejército un poder militar. Bueno, para hacerlo el Estado necesariamente tendría que haberse apoyado en la movilización de la clase trabajadora y del campesinado, como se vio después, por otra parte, en el año 36. Lo veremos cuando abordemos el golpe de Estado y cómo se derrota el golpe de Estado en una buena parte del territorio peninsular. Y justamente eso es lo que se quería evitar. No se quería apelar a una movilización revolucionaria de las masas para enfrentar a las viejas clases nobiliares. Eso era lo que se quería evitar con el intento de, bueno, transitar de la monarquía a la república de la manera más pausada y sosegada posible. Otra cuestión, la cuestión de la opresión nacional o de la cuestión colonial. No entraba en la agenda de la burguesía española y de sus representantes en el gobierno la concesión del derecho de autodeterminación para Cataluña, ni muchísimo menos la concesión de la independencia para las colonias marroquíes. Serían progresistas, pero eran una burguesía imperialista y por lo tanto la defensa de los intereses de la metrópoli y de sus derechos de colonización y expolio de sus colonias era parte del ADN también de este progresismo republicano. Con lo cual toda esa agenda democrática va a quedar irresuelta. El gobierno del bienio progresista avanzará con algunas reformas tremendamente timoratas que sembrarán más desilusión que otra cosa y sobre todo demostrará su carácter profundamente contrario al desarrollo de la movilización revolucionaria de las masas, en que la política de orden público y la política respecto al movimiento obrero va a ser profundamente represiva. Se mantendrán intactas muchas leyes antisindicales y represivas de la dictadura de Primo de Rivera. Y la política, insisto, ante huelgas como la huelga de la Telefónica, la huelga por las 6 horas aquí en Barcelona, o ante motines o levantamientos, insurrecciones campesinos, será durísima. No olvidemos que el bienio progresista cuenta entre sus páginas, por ejemplo, con matanzas como la de Casas Viejas, un levantamiento campesino en la provincia de Cádiz que se salda enviando a la Guardia Civil y fusilando sin juicio a los protagonistas de esa revuelta, que lo que pedían era tierra, pedían reforma agraria, ¿no? O que aquí mismo, en la ciudad de Barcelona, en el verano del año 36, ante la huelga de la Telefónica, directamente se declara el estado de guerra para intentar evitar la acción de los piquetes, o que ante la huelga por la jornada de 6 horas en septiembre de ese mismo año, en el año 31, se enviará a las fuerzas represivas que dejarán una gran cantidad de heridos, incluso muertos, entre los manifestantes. Bueno, esa es la política de orden público del gobierno de la República, una constatación absoluta de que de la mano de esos representantes de la burguesía liberal, de la burguesía republicana, en ningún caso se iban a poder resolver ni la agenda de demandas estructurales democráticas que estaban planteadas, ni mucho menos los otros problemas de desempleo, de vivienda, de paro, de salarios de miseria contra los que se estaban movilizando también los trabajadores en la ciudad.
Bien, ¿cuáles son las diferentes estrategias que desde las diferentes corrientes del movimiento obrero se pondrán encima de la mesa a partir del año 31? Bueno, una yo creo que la he descrito ya bastante, ¿no? Que es la que representa la principal corriente reformista, ¿no? El Partido Socialista, la UGT, y que no es otra que, bueno, la alianza con sectores de la burguesía progresista, de la burguesía republicana, ¿no? Entendiendo que debe ser ella la que capitanee, los principales cambios, esa agenda, la resolución de esa agenda democrática de la que venimos hablando. Tienen una visión de que, bueno, el Estado español es un país atrasado, en eso tenían razón, y que las demandas sociales o socialistas deben quedar pospuestas para otro momento. Así que el movimiento obrero lo que tiene que hacer es, bueno, ser un fiel aliado, ¿no? Un leal aliado a la burguesía liberal y ayudarla, acompañarla para resolver esa serie de demandas democráticas. Sin embargo, como hemos visto también, eso no iba a ser así. No solamente que se posponían sine die las demandas sociales o la lucha por el socialismo, sino que incluso esas demandas democráticas que pensaban resolver de la mano de la burguesía liberal eran totalmente irresolubles si era esa burguesía liberal la que se ponía al frente de su resolución o de su intento de resolución. En el otro extremo encontraríamos otras corrientes que en ese momento están ubicadas en una posición, podríamos decir, entre apolítica y abstencionista, ¿no? Que no le dan la importancia que tiene a que el proletariado, a que la clase trabajadora se ponga al frente de la lucha por esas demandas democráticas, pero lo haga con sus propios métodos y con absoluta independencia de la burguesía liberal, ¿no? Son corrientes como el anarcosindicalismo o incluso el estalinismo, que en ese momento se encuentra transitando el periodo conocido como el tercer periodo, ¿no? Un momento ultraizquierdista en el que despreciaba la lucha por las demandas democráticas y sobre todo eran profundamente enemigos de desarrollar cualquier tipo de frente único con el resto de obreros socialistas o anarcosindicalistas para enfrentar a la patronal, al Estado o para luchar por esas mismas demandas democráticas u otras demandas sociales. Estarían, por lo tanto, en un papel que, bueno, los condena a una cierta irrelevancia, sobre todo en el año 31, en los primeros compases o los primeros momentos de la Segunda República, y que si bien, sobre todo en el caso del anarcosindicalismo, agrupará en sus filas a lo mejor del movimiento obrero, a los sectores más intransigentes o que menos compran, digamos, esas ilusiones que se están produciendo, incluso a los sectores más combativos, serán muchos de esos sectores agrupados dentro de la CNT los que llevarán adelante buena parte de las huelgas y de las movilizaciones por tierra en el campo en los meses siguientes, pero lamentablemente lo hacen desde una visión de lucha económica, fundamentalmente, o bien en una visión muchas veces ultraizquierdista. Por ejemplo, es el momento en el que dentro de la CNT se desarrolla toda la corriente del insurreccionalismo, ¿no? Que, bueno, es una especie de expresión, a mi entender, ultraizquierdista y sobre todo bastante desesperada, ¿no? De, ante la traición que estaba llevando adelante la izquierda reformista en el gobierno, llamar de manera aislada y muchas veces poco o nada preparado directamente nada menos que a las huelgas generales insurreccionales que necesariamente terminaban represaliadas, ¿no? Y aplastadas por el propio gobierno progresista, ¿no? Después hay otras corrientes que juegan otro papel. Todavía son corrientes muy pequeñas, pero sí que comienzan a plantear diferentes estrategias que no son ni la de los reformistas, ni tampoco las estrategias más ultimatistas o ultraizquierdistas que representan una buena parte de la CNT y el estalinismo. Por un lado tenemos a un sector de la CNT, conocido como los trentistas, que desarrollarán una suerte de posición, bueno, sindicalista, ¿no? De que es el momento de que la clase trabajadora aproveche este momento de mayores libertades para luchar económicamente por mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones salariales, etcétera, etcétera. Es una corriente que lindará y que de hecho estará muy cercana al propio reformismo en el poder, ¿no? Por otro lado tenemos otros grupos como el Bloque Obrero y Campesino, aquí en Cataluña, ¿no? Liderado por Maurín. Sería un grupo, digamos, de comunistas disidentes de la Tercera Internacional gobernada por Stalin y más ligados al ala o a la fracción que encabeza en ese momento Bukharin. Bien, el Bloque Obrero y Campesino, digamos que desarrolla una política o una estrategia muy parecida a la del Partido Socialista, pero en versión catalana. Es decir, no considera o no defenderá tan abiertamente la necesidad de una alianza con la burguesía republicana en el poder en Madrid, pero sí que para el caso de Cataluña considera que la Esquerra Republicana, el partido de Macià y de Lluís Companys, sí que representa a una
un sector de la pequeña burguesía con la que es necesario que el proletariado realice una alianza estratégica, ¿no? Y luchen en común por la resolución de esas tareas democráticas. Digamos que en eso también coinciden, por lo menos estratégicamente, en el planteamiento de esa revolución casi por etapas y en buena medida con una política de conciliación de clases con los representantes de la burguesía, en este caso catalana, coinciden también con el Partido Socialista. Y después tenemos un último grupo que es el más interesante y del cual vamos a ir hablando también a lo largo de este curso, que es el grupo de la izquierda comunista, ¿no? Fundado por Andrei Unin. En este caso es un miembro de la oposición de izquierdas internacional, ¿no? Ligada a León Trotsky, el revolucionario ruso León Trotsky, que son los que comienzan a plantear una versión, digamos, o una adaptación de la teoría de la revolución permanente para el caso del Estado español, ¿no? Serán los que, bueno, hagan la lectura de que esa agenda de tareas democráticas y resueltas en ningún caso las va a resolver un sector de la burguesía, cuente o no cuente con el apoyo de las organizaciones obreras reformistas, y que lo que es necesario es justamente intentar que la clase trabajadora sea la que las tome en sus propias manos, que sea ella la que, digamos, encabece no solamente a su propia clase, sino que en la defensa de demandas como la tierra o la autodeterminación nacional o la independencia de las colonias sea capaz de configurar una alianza con sectores del campesinado pobre o con los pueblos oprimidos, ¿no? Y con las nacionalidades oprimidas dentro del Estado español. Que si es la clase trabajadora la que asume esas demandas y lucha por ellas de una manera revolucionaria, no solamente eso podría abrir la perspectiva, la posibilidad de que esas tareas fueran implementadas y resueltas, sino que al hacerlo la propia clase trabajadora se estarían avanzando enteros, se estarían avanzando pasos en la posibilidad de que la clase trabajadora pudiera constituir realmente una república de trabajadores y de esa manera también avanzar en otras tareas sociales, en unas tareas de expropiación de la burguesía y de resolución de los graves problemas de desempleo, de vivienda, de salarios de miseria que atravesaban a la clase trabajadora y a los sectores populares. En un sentido se intenta extraer lo mejor de las lecciones de otras revoluciones recientes, fundamentalmente la Revolución Rusa, una revolución en la que también había una serie de demandas democráticas planteadas, la cuestión de la tierra estaba planteada, la cuestión del fin de la guerra imperialista, y que no fue hasta que la clase trabajadora, dirigida en ese momento por el partido bolchevique, ¿no? A través de los soviets, la que tome esas demandas en sus manos y pueda efectivamente terminar de realizarlas, no solamente realizando las tareas democráticas, sino abriendo el camino al poder de la clase trabajadora, a la constitución de un Estado de los trabajadores en Rusia, y por lo tanto a llevar adelante todas las tareas también sociales o socialistas que estaban planteadas en aquel momento. El grupo de Nin será el único en ese momento que empezará a plantear esta estrategia permanentista, que vamos a ver que va a verse corroborada, ¿no? En los años siguientes, que iremos abordando en las siguientes sesiones. Y también es el primero que se da cuenta, asesorado también y en diálogo con Trotsky, que en ese momento mantiene una correspondencia muy fluida con Nin y con el grupo de la izquierda comunista, de que la Revolución Española va a tener unos ritmos más largos. No van a ser unos ritmos seguramente como los de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es brevísima, ¿no? Desde febrero hasta octubre, casi que ahí se resuelve toda la partida. En el caso de la Revolución Española, seguramente los ritmos serán más largos. En primer lugar, porque el nivel de descomposición del Estado no era comparable al nivel de descomposición del Estado zarista en el año 17. Y en segundo lugar, porque lo que había por delante era un periodo en el que la clase trabajadora y el campesinado pobre tendrían que poner a prueba y hacer experiencia con el resto de las direcciones políticas del movimiento obrero, fundamentalmente con el reformismo y con el anarquismo, que son las dos grandes corrientes que operan en esos momentos. Y que en esa experiencia la tarea de los revolucionarios era tratar de intervenir, tratar de acompañar, tratar de ofrecer una alternativa de programa y de estrategia distinta a las que estaban poniendo estas corrientes sobre la mesa, y ir de esa manera avanzando en la construcción de una organización, de un partido revolucionario que se jugara a jugar el mismo papel que jugó el partido bolchevique en la Rusia de 1917. Bueno, este otro elemento, la lucha por la construcción de ese partido, será una de las claves o una de las grandes discusiones dentro de la izquierda comunista y de la izquierda comunista con el propio León Trotsky en los años siguientes. Pero eso ya lo iremos viendo en las siguientes sesiones. Hasta aquí la sesión de hoy. Espero que haya sido clara, que se haya entendido, que haya gustado, y espero que también todos vosotros, si así ha sido, que dejéis comentarios, dudas en el foro de debate, y que animéis a todas aquellas personas que creéis que le puede interesar este curso a que se inscriban en el campus virtual de Izquierda Diario.